Muchos hermanos y amigos me preguntan, pastor, en este tiempo tan difícil que vivimos, ¿qué hacer como creyentes? Denos un consejo. Quiero tomar este tiempo para meditar conforme a las Sagradas Escrituras. Tengo mi punto de vista personal, pero quiero compartir con ustedes lo que establecido está en la bendita palabra del Señor, porque al fin y al cabo, eso es lo que me ayuda a mí y lo que puede ayudarles a ustedes. ¿Qué hacer en este tiempo de crisis? ¿Qué hacer en este tiempo tan difícil cuando hay un sistema de cosas y de gobierno que oprime a la persona que quiere vivir piadosamente y mucho más a todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo de una manera vertical, en una comunión plena con Dios a través del Santo Espíritu y guiados a través de las Sagradas Escrituras? ¿Qué hacer? Lo que dice la bendita palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 3, a partir del verso 16 en adelante, cuando nos dice el Señor de una manera contundente, la palabra de Dios habite en cantidad y abundancia en medio de vosotros. Debemos nosotros llenarnos de la palabra del Señor y permitir que esa palabra haga una habitación en nosotros, porque recordemos que las Sagradas Escrituras es Jesucristo en letra, es el verbo expresado para que habite en nuestras vidas, y es por eso que la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta lo profundo del alma y nos hace entender cabalmente toda la voluntad de Dios para nuestro provecho. La palabra de Dios debe habitar en nuestra vida, pero nos dice el Señor allí mismo en ese verso, enseñándoos primeramente nosotros mismos, es decir, permitiendo que la palabra del Señor en nosotros se haga un amén, que la palabra del Señor nos oriente, nos guíe, nos capacite para ser mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores empresarios, mejores empleadores, mejores creyentes, mejores dirigentes en medio de nuestros hermanos en la fe, mejores padres y mejores hijos. Es decir, que cuando la palabra del Señor habita en nosotros y cuando nosotros permitimos que la palabra del Señor abunde realmente en nuestras vidas y empieza a hacer gestión en nosotros para bien, empieza el Espíritu Santo a llevarnos a toda verdad y a toda justicia, entonces nosotros nos estamos enseñando a nosotros mismos y estamos capacitándonos para poder ayudar a los demás en el futuro. Y esto es muy importante que lo entendamos. Debemos ser portadores ahora del mensaje que nos hace libre, porque dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 8 versículo 31. Si estos mandamientos permanecen en ustedes y guardan mi palabra, dice el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice el verso 36 del libro de Juan capítulo 8, y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y es lo que necesitamos. Necesitamos entonces en este tiempo difícil que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros. Y también necesitamos enseñarnos la palabra de Dios a nosotros mismos por medio del Santo Espíritu, porque para eso Él está, y también poder ayudar a los demás para que la palabra de Dios habite en sus vidas. Y entonces dice el Señor, enseñándoos en sabiduría, porque tenemos como creyentes la mente de Cristo. Tenemos nosotros la capacidad de pensar, tenemos nosotros la capacidad de armonizar y gestionar, articulando toda nuestra vida a tenor de lo que la palabra de Dios nos enseña. En consecuencia, nosotros nos llenamos de la palabra de Dios para este tiempo. Nosotros nos enseñamos a nosotros mismos y enseñamos a los demás y vivimos sabiamente, cantando entre nosotros con salmos, himnos espirituales. Y esto es lo que dice el Señor, una vida cristiana auténtica que debe empezar en nuestros corazones cuando somos creyentes individuales, pero que se debe tangibilizar en medio de nuestra primera congregación, que es la familia. La familia es nuestra primera congregación. ¿Qué debemos hacer nosotros en este tiempo tan difícil? Consagrarnos a Dios y levantar en nuestros hogares, que es nuestra primera congregación,
el concepto de real de lo que debe ser la iglesia de Jesucristo, llena de buenas obras, dirigida por el Santo Espíritu a través de las Sagradas Escrituras, y nosotros honrando a Dios sabiamente con himnos y cantos espirituales que van a capacitarnos para cuando un día estemos en la eternidad. ¿Qué debemos hacer entonces para este tiempo difícil? Vivir en la armonía del Señor, en una fe cristiana auténtica que se manifiesta seguramente en la obediencia a Dios, el ayuno y la oración. Por favor, óiganme. Se manifiesta en la obediencia a Dios, en el ayuno y la oración. Tres factores importantes. Nos apegamos a las Sagradas Escrituras, vivimos tal cual como Dios nos ha indicado, y en ayuno quebrantamos nuestro espíritu, quebrantamos nuestro cuerpo y nos acercamos a Dios de manera legítima en oración profunda. Y estas herramientas seguros que nos van a capacitar para estar preparados por si tenemos que partir de esta tierra por el vehículo de la muerte, o si tenemos nosotros que ser sorprendidos por la voz de Dios, el chofar de Dios. Cuando suene, vamos a volar y nos vamos a juntar con los hermanos que nos precedieron y están dormidos allá arriba en las nubes, y juntos alabaremos al Señor eternamente y para siempre. Ese es mi consejo el día de hoy. Les amo en Jesucristo. Besos y abrazos. Paz. Es Shalom. Si estos mandamientos permanecen en ustedes y guardan mi palabra, dice el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice el verso 36 del libro de Juan, capítulo 8, y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y es lo que necesitamos. Necesitamos entonces en este tiempo difícil que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros, y también necesitamos enseñarnos la palabra de Dios a nosotros mismos por medio del Santo Espíritu, porque para eso Él está, y también poder ayudar a los demás para que la palabra de Dios habite en sus vidas. Y entonces dice el Señor, enseñándoos en sabiduría, porque tenemos como creyentes la mente de Cristo. Tenemos nosotros la capacidad de pensar, tenemos nosotros la capacidad de armonizar y gestionar, articulando toda nuestra vida a tenor de lo que la palabra de Dios nos enseña. En consecuencia, nosotros nos llenamos de la palabra de Dios para este tiempo. Nosotros nos enseñamos a nosotros mismos y enseñamos a los demás, y vivimos sabiamente, cantando entre nosotros con salmos, himnos espirituales. Y esto es lo que dice el Señor: una vida cristiana auténtica que debe empezar en nuestros corazones cuando somos creyentes individuales, pero que se debe tangibilizar en medio de nuestra primera congregación, que es la familia. La familia es nuestra primera congregación. ¿Qué debemos hacer nosotros en este tiempo tan difícil? Consagrarnos a Dios y levantar en nuestros hogares, que es nuestra primera congregación, el concepto de real de lo que debe ser la iglesia de Jesucristo, llena de buenas obras, dirigida por el Santo Espíritu a través de las Sagradas Escrituras, y nosotros honrando a Dios sabiamente con himnos y cantos espirituales que van a capacitarnos para cuando un día estemos en la eternidad. ¿Qué debemos hacer entonces para este tiempo difícil? Vivir en la armonía del Señor, en una fe cristiana auténtica que se manifiesta seguramente en la obediencia a Dios, el ayuno y la oración. Por favor, óiganme. Se manifiesta en la obediencia a Dios, en el ayuno y la oración. Tres factores importantes. Nos apegamos a las Sagradas Escrituras, vivimos tal cual como Dios nos ha indicado, y en ayuno quebrantamos nuestro espíritu, quebrantamos nuestro cuerpo y nos acercamos a Dios de manera legítima en oración profunda. Y estas herramientas seguros que nos van a capacitar para estar preparados por si tenemos que partir de esta tierra por el vehículo de la muerte, o si tenemos nosotros que ser sorprendidos por la voz de Dios, el chofar de Dios. Cuando suene, vamos a volar y nos vamos a juntar con los hermanos que nos precedieron y están dormidos allá arriba en las nubes,
y juntos alabaremos al Señor eternamente y para siempre. Ese es mi consejo el día de hoy. Les amo en Jesucristo. Besos y abrazos. Paz. Es Shalom.